Muy buenos días a todos. Hoy es sábado 12 de septiembre y la palabra que el Señor tiene preparado para nosotros en este día es Génesis capítulos 43, versículos 16 al 34 y Génesis 44, versículos 1 al 17. Yo por mi parte voy a leer Génesis 44 del 1 al 17. Y dice así la palabra del Señor. Después ordenó José al administrador de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos hombres, todo lo que puedan llevar. Pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Pon también mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, junto con el dinero de su trigo. Él hizo como le dijo José. Cuando rayó el alba, fueron despedidos los hombres con sus asnos. Cuando ellos habían salido de la ciudad, y antes de que se alejara mucho, José dijo al que estaba a cargo de su casa: levántate y sigue a esos hombres. Cuando los alcances, diles: ¿por qué han pagado mal por bien? ¿Por qué me han robado la copa de plata? ¿No es esta la copa que mi señor usa para beber y por la que suele adivinar? Han actuado mal al hacer esto. Cuando él los alcanzó, les repitió estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice mi señor tales cosas? Tus siervos jamás harían tal cosa. Si el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán, ¿cómo pues íbamos a robar plata u oro de la casa de tu señor? Aquel de tus siervos en cuyo poder sea hallada la copa, que muera, y nosotros seremos esclavos de mi señor. Él le dijo: sea también ahora conforme a lo que dicen. Aquel en cuyo poder se halle será mi esclavo, los demás quedarán libres. Entonces ellos se apresuraron a bajar a tierra cada uno su costal, y cada uno abrió su costal. Él buscó, comenzando por el del mayor y terminando por el del menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Ellos rasgaron sus vestiduras, y después de cargar cada cual su asno, volvieron a la ciudad. Judá vino con sus hermanos a la casa de José, quien aún estaba allí, y se postraron a tierra ante él. Y José les dijo: ¿qué es esto que han hecho? ¿No saben que un hombre como yo ciertamente sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué podemos decir a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿Con qué nos justificaremos? Dios ha descubierto la culpa de tus siervos. He aquí, somos esclavos de mi señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Él respondió: nunca haga yo tal cosa. Aquel en cuyo poder fue hallada la copa será mi esclavo. Los demás vuélvanse en paz a su padre. Amén. La palabra arrepentimiento ciertamente tiene una connotación de remordimiento, culpa, una falta que fue cometida, la cual tal vez uno busca redimir o subsanar. Ahora, el arrepentimiento puede ser por algo que yo haya hecho contra mí mismo, o tal vez contra otra persona, o tal vez involucre las dos cuestiones. En cuanto a la palabra arrepentimiento, que involucra al prójimo, en el vocablo hispano puede significar dos cosas. La primera es un sentimiento de dolor que tengo por haber hecho algo malo o no haber hecho lo que tenía que hacer. O sea, se trata de algo interno. Lo segundo es exterior. Es la acción de expresar este aparente sentimiento que existe en la persona. Es decir, este dolor que está en el corazón se exterioriza y se manifiesta hacia el otro. Lo interesante es que estas dos cosas pueden existir separadamente. ¿Qué quiere decir esto? Es que uno puede sentirse mal por lo que ha hecho o no ha hecho y jamás expresar este dolor hacia el otro. O tal vez uno puede llegar a decirle al otro que se arrepiente por lo que hizo sin sentir dolor o remordimiento alguno. O sea, no existe la pena y este aparente arrepentimiento está vacío de dolor. ¿Cuál de los dos es peor? Yo creo que los dos son igualmente de malos. En el primer caso, si uno jamás exterioriza este dolor hacia el otro, el damnificado jamás tendrá o no tendría la oportunidad de poder sanar esa herida. Por otro lado, si uno no tiene dolor genuino por el mal que le cometió al otro,
probablemente este error se siga cometiendo, aparte de la hipocresía que existiría en el supuesto arrepentido, que en realidad jamás se arrepintió. En la narrativa que estuvimos leyendo esta semana tenemos a José ahora como gobernador sobre todo Egipto, con sus hermanos a sus pies, implorándole no solamente por alimentos, sino incluso por su propia vida. Y es que José, con el solo tronar los dedos, puede mandar a matarlos de un instante al otro. La venganza sería dulce y hasta justa, porque los hermanos nunca le pidieron perdón, nunca se habían manifestado como malhechores, tal vez incluso nunca reflexionaron del mal que le cometieron contra su pequeño hermano José. Pero para ser justos, estos tampoco habían tenido la oportunidad de mostrar tal arrepentimiento, y es porque creían que José estaba muerto. Un arrepentimiento que tal vez sí estaba dentro suyo y que necesitaba ser expresado. Y es acá en donde vemos que José pone manos a la obra, un plan para ver si existe realmente ese arrepentimiento en sus corazones o no. José planea todo meticulosamente, en miras de probar el carácter de sus hermanos. ¿Serían estos hermanos los mismos que hace 13 años atrás le vendieron como si fuese un animal de intercambio? Entonces vemos que José los encierra en la cárcel 3 días, como para que sientan en carne propia el dolor que él pasó durante muchos años, aunque sea por un periodo corto. Luego los encierra a Simeón para que reflexionen sobre el dolor ajeno, sobre el dolor de su hermano. Y ahora estaría a punto de quitarles su otro hermano menor, Benjamín, para darles la oportunidad de exteriorizar este arrepentimiento, si es que realmente existe en su corazón o no. ¿Cómo saber si realmente existe ese arrepentimiento? José hace una jugada arriesgada y tal vez magistral. José les permite a sus hermanos irse con las manos vacías de culpa. Y es que en los versículos 1 al 6 vemos cómo esta copa es insertada en el costal de Benjamín por mandato de José. Y al ser acusados de robo, los hermanos, sin saber lo que había tramado José, declaran en el versículo 8: aquel de tus siervos en cuyo poder sea hallada la copa, que muera, y nosotros seremos esclavos de mi señor. O sea, todos serían responsables en caso de encontrarse la copa en el costal de alguno de los hermanos. No obstante, cuando es hallada la copa en el costal del hermano menor Benjamín, José les da una alternativa, una salida en el versículo 17. Nunca haga yo tal cosa. Aquel en cuyo poder fue hallada la copa será mi esclavo. Los demás vuélvanse en paz a su padre. Irse en paz implica irse libre de culpa. Total, si ellos no hicieron nada malo. La pregunta es, ¿qué haría usted en esta situación? ¿Qué haríamos si nosotros fuésemos los hermanos de José? ¿Viviríamos aprisionados de por vida con tal de mantener nuestra palabra o proteger a nuestro hermano? ¿Intercederíamos en busca de un perdón que tal vez nunca llegue y probablemente le cueste la vida a uno? Tal vez el camino más fácil es el de tomar este regalo misericordioso de parte de este gobernante desconocido. Irnos a casa en paz. Y esto haríamos a menos que realmente haya un arrepentimiento genuino por lo que pasó en el pasado con José, lo cual haría que no procedieran de la misma manera. Es así que vemos de qué se trata el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino. Y lo primero que vemos es que el arrepentimiento genuino se manifiesta en una decisión que tal vez es inconveniente, que no conviene. Otra vez, frente a la propuesta planteada, lo más fácil para los hermanos es tomar el camino corto y salirse de la situación. El remordimiento que supuestamente tenían por haberle causado tanto mal a José quedaría en eso, una sensación interna que no tendría mayores consecuencias en su vida, más que tal vez un simple disgusto interno en el corazón de ellos. Vemos así que cuando el arrepentimiento no nos cuesta absolutamente nada, o cuando no estamos dispuestos a pagar ese precio, es porque tal vez no existe tal arrepentimiento genuino. Tal vez se trate de una simple emoción que tenemos ahora, pero que desaparecerá con el tiempo.
El riesgo como creyentes de caer en este tipo de arrepentimiento es terrible, es letal. ¿Qué pasa si realmente no estamos arrepentidos de nuestros pecados? ¿Qué pasa si tan solo creemos que estamos arrepentidos, pero en realidad no lo estamos? Si tan solo reaccionamos porque no queremos sentirnos mal o tenemos simplemente miedo a las consecuencias. Pero ¿qué pasa si el pecado no nos duele? Si la sangre de Cristo no nos conmueve, si el amor del Padre ofreciéndonos el perdón eterno no nos derrite el corazón. El arrepentimiento se manifiesta en una decisión inconveniente y para el cristiano esto significa morir. Dice en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz significa morir por Cristo y morir por Cristo significa renunciar a nuestros propios deseos, a nuestras decisiones, a incluso nuestra propia vida en miras de seguir a Cristo Jesús. Para el cristiano verdadero, el arrepentimiento genuino es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Y tal vez eso sea inconveniente para uno. El segundo punto que vemos que el arrepentimiento genuino es aquel por el cual uno queda a la merced del ofendido. Quedar a la merced del ofendido. No tomar la exención ofrecida por José podía implicar potencialmente que estos hermanos quedasen esclavos de por vida en Egipto o incluso la muerte misma. El riesgo de interceder por su hermano pequeño Benjamín era tan grande que no parece la mejor decisión. Solo un dolor genuino haría que estos que le hicieron mal a José se pusiesen ahora a la merced de José mismo para que los use como esclavos. Pedir perdón implica humillarse frente al ofendido y quedar a su disposición. Y esta persona puede que nos perdone o puede que no. Ahora, mientras mayor sea el ofendido, mayor será el riesgo de lo que podamos llegar a perder. Porque si es un desconocido el ofendido, la verdad que no nos hace tanto daño. Si es un amigo, sería un poco más costoso porque perderíamos tal vez una amistad que hemos construido durante años. Si es un cónyuge, el riesgo sería mucho mayor porque podemos perder la familia, el bienestar, todo lo que hemos construido durante los años. Si es el presidente, tal vez perderemos nuestra libertad, incluso nuestra propia vida. Y si es Dios, perderemos nuestra vida o nuestra eternidad, nuestra libertad eterna. Quedar a la merced de Dios es un peligro que jamás nos atreveríamos a tener, a menos que nos asegurásemos que este Dios o esta deidad nos asegure su perdón eterno. Ningún Dios haría esto, excepto el verdadero Dios, porque Él ha entregado su perdón perpetuo a todos aquellos que se han arrepentido genuinamente, aquellos que han sido movidos por el Espíritu Santo internamente, de tal manera que se manifiestan exteriormente y muestran su arrepentimiento por los pecados cometidos delante de Dios. Solamente para aquellos que están genuinamente arrepentidos y puestos a la merced de Dios, estos recibirán el perdón de Dios. Entendemos así que el arrepentimiento genuino es fundamental en cuanto a las relaciones que tenemos con nuestros pares en miras de tener relaciones significativas. Por eso nosotros debemos revisarnos a nosotros mismos para ver si realmente existe este arrepentimiento en nosotros, si hemos cometido alguna ofensa en contra del otro, que nos arrepentimos por lo que hemos hecho de tal manera que cambiamos el curso de nuestras acciones frente al otro. Debemos reflexionar respecto a cuán verdadero es nuestro dolor o cuánto no lo es. El arrepentimiento genuino es también fundamental para con nuestro Dios, porque solamente aquellos que se han arrepentido genuinamente disfrutarán de las mieles del Evangelio verdadero, el perdón de Cristo Jesús, la salvación eterna. Y para aquellos que están dispuestos a perderlo todo por causa de este arrepentimiento genuino que hay en sus corazones, la promesa es firme. La que dice en Mateo 16:25, que todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Oramos. Padre Celestial,
¿Qué Dios hay como nuestro Dios, que se presenta como un Dios misericordioso, listos para perdonar las ofensas más grandes que hemos cometido? Señor, reconocemos que no podríamos tener un arrepentimiento genuino a menos que el Espíritu Santo nos haya tocado y transformado, nos haya rendido a tus pies, Señor. Nos arrepentimos, Señor, y pedimos para que nuestros corazones se vuelquen a este arrepentimiento genuino, de modo tal que nuestras acciones, Señor, se manifiesten exteriormente, Señor. Que todo aquello que tenemos interiormente sea puesto exteriormente, sea manifestado en una vida que vive para tu gloria. Guíanos, Señor, hacia el arrepentimiento genuino. Y pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.